Muy buenos días a todos. Continuando con la unidad 4 de biocatálisis, en la clase de hoy hablaremos acerca de las etapas y mecanismos de la catálisis enzimática. Llegado a este punto, ya hemos hablado del concepto de la catálisis enzimática, hemos revisado la estructura de las enzimas, sus características, hemos estudiado con bastante detalle a los cofactores y coenzimas y hemos hecho un análisis pormenorizado de las diferentes clases de enzimas y la clasificación sistemática. Además, creo que hemos dejado bastante claro la gran eficiencia que tienen las enzimas para acelerar las reacciones. Entonces, en la clase de hoy vamos a ocuparnos de entender cómo actúan las enzimas, cuáles son los mecanismos bioquímicos que transcurren en el sitio catalítico y que permiten que las enzimas sean tan eficientes en llevar a cabo las reacciones. Actualmente se reconoce que la catálisis enzimática es un proceso que transcurre en tres etapas. En una primera etapa se da la unión de la enzima al sustrato para formar el complejo enzima-sustrato. El sustrato se une químicamente al sitio de unión dentro de la enzima para formar este complejo. Esta primera parte de la reacción, la formación del complejo enzima-sustrato, es un proceso reversible, es decir, la enzima puede fijar el sustrato, pero este complejo enzima-sustrato puede volver a disociarse. Entonces, el grado en que esta reacción transcurre en sentido directo para formar el complejo enzima-sustrato dependerá en gran medida de la afinidad de la enzima por el sustrato, y este proceso es fundamental para que la catálisis tenga lugar. El segundo paso consiste en la conversión del complejo enzima-sustrato al complejo enzima-producto. Este proceso también es reversible. Este es el paso fundamental de la catálisis y en el cual participan muchos grupos R del sitio catalítico o en algunos casos también los cofactores enzimáticos. Es decir, este es el paso en el cual el sustrato se convierte en producto. En este proceso de conversión de sustrato a producto hay siempre un estado intermedio, un estado de transición que es de relativamente alta energía y es lo que determina la energía de activación de la catálisis, o sea, de la reacción catalizada, y por ende es lo que determinará la velocidad neta de reacción. Finalmente, en la tercera etapa, se disocia el complejo enzima-producto y se liberan el producto y la enzima en las mismas condiciones que se encontraba inicialmente. Podemos ver entonces que al finalizar la reacción el sustrato se ha convertido en producto y la enzima se recupera intacta. Entonces, resumiendo, podemos representar la reacción catalizada por una enzima como vemos abajo, ¿verdad? Enzima más sustrato para dar el complejo enzima-sustrato, es la primera etapa. Luego la conversión del complejo enzima-sustrato en complejo enzima-producto y finalmente la liberación del producto. Es importante tener en cuenta que cada una de estas tres etapas tiene su propio estado de transición, es decir, el estado intermedio para pasar de un estado a otro y por tanto una energía de activación asociada. Entonces, a continuación, el doctor Ferro nos hará una explicación acerca de los cambios energéticos asociados a la catálisis de manera global, así como también a cada una de las etapas que hemos mencionado. Posteriormente, el mismo les introducirá algunos modelos que intentaron explicar la catálisis enzimática en los inicios y cómo estos diferentes modelos contribuyeron a los conocimientos que tenemos hoy en día acerca de la catálisis enzimática. Analizando la coordenada de reacción de una
Desde un principio se intentó, existe una modificación del modelo. Si analizamos los perfiles energéticos, de hecho sabemos que muchas... Debemos recordar que todas las etapas de la catálisis que hemos descrito transcurren en el sitio activo de la enzima. Por tanto, si queremos comprender los mecanismos que explican la catálisis enzimática, es muy importante tener una idea clara de cómo está compuesto el sitio activo. Sabemos que el sitio activo es una zona que resulta del plegamiento de la molécula proteica, que está compuesto a su vez por el sitio de unión y el sitio catalítico. En realidad, el sitio de unión y el sitio catalítico no siempre están bien diferenciados. Definimos como sitio de unión a la porción que contiene residuos de aminoácidos que participan en la fijación del sustrato, ¿verdad? Sin que necesariamente estos participen de la catálisis. Este sitio de unión tiene una forma y un tamaño definido, lo cual le confiere a la enzima su especificidad estérica. O sea, este sitio tiene una especificidad estérica. Esto se refiere a la disposición espacial, es decir, es un hueco que tiene una forma y un tamaño en el cual encaja perfectamente el sustrato. Por otra parte, también los grupos R que delimitan ese sitio de unión tienen una polaridad y una carga definida que determinan la especificidad electrónica en relación al sustrato. Por ejemplo, si en el sitio de unión predominan grupos R hidrofóbicos, entonces ese sitio alojará mejor o preferentemente un sustrato de carácter hidrofóbico. Si en el sitio de unión hay residuos de carga positiva, entonces el sitio será específico para un sustrato que presente cargas negativas. A eso se refiere la especificidad electrónica. Por otra parte, el sitio catalítico se compone de los residuos grupos R que participan en la catálisis. Generalmente los grupos R que participan en la catálisis son grupos que presentan una reactividad alta. Siempre son aminoácidos polares y en algunos casos cargados. Entonces son grupos R nucleófilos, dadores o aceptores de protones. Entonces, la característica de los grupos R que conforman el sitio catalítico es lo que le confiere a cada enzima un mecanismo catalítico específico. Habíamos mencionado previamente que las enzimas presentan especificidad de unión y especificidad de reacción. Entonces, la especificidad de unión está dada por las características de los grupos R que conforman el sitio de unión, mientras que la especificidad de reacción está condicionada por las características de los grupos R que conforman el sitio catalítico. En el caso de las enzimas que emplean cofactores, también entonces este cofactor determina las características del sitio catalítico. En esta figura se muestra de manera esquemática cómo está constituido el sitio activo de la enzima, incluyendo a los aminoácidos que constituyen el sitio de unión, que están aquí como aminoácidos de fijación, y también a aquellos que participan en la catálisis, en lo que sería esto que vemos aquí en el centro, ¿verdad? Aminoácido o aminoácidos que participan en la catálisis. Como podemos observar, no hay una separación neta entre el sitio de unión y el sitio catalítico. En realidad, muchas veces se encuentran muy próximos entre sí o superpuestos, conformando lo que llamamos el sitio activo. Aquí se puede ver el sustrato y podemos observar claramente cómo la forma del sustrato es perfectamente complementaria en tamaño y forma a la forma y el tamaño del sitio de unión. De esto se trata lo que llamamos especificidad estérica.
Pero además de la especificidad estérica se da la especificidad electrónica, que tiene que ver con la capacidad de generarse interacciones químicas favorables entre los grupos presentes en el sustrato y los aminoácidos del sitio de unión. Entonces, esto que vemos aquí sería lo que llamamos el complejo enzima-sustrato. La formación del complejo enzima-sustrato crea una gran proximidad entre el enlace que debe romperse, en este caso, y los grupos R del sitio catalítico, que son los que participarán en la reacción. Entonces, esta proximidad hace que se produzca una reacción o una interacción entre los grupos R que participan en la catálisis y el enlace que debe romperse. Esta figura representaría entonces lo que sería el estado de transición del complejo enzima-sustrato, para dar finalmente el complejo enzima-producto. Aquí podemos observar cómo el producto, en realidad son dos productos, siguen unidos a la enzima, conformando lo que llamaríamos el complejo enzima-producto. Vemos que el enlace que debería romperse ya se ha roto, pero los dos productos resultantes de la reacción aún siguen unidos a la enzima. A continuación, entonces se produce la disociación del complejo enzima-producto, liberando los dos productos y dejando a la enzima libre e intacta para participar en una nueva reacción. En la figura de la derecha se puede observar con mayor detalle, en especial los grupos R que conforman el sitio de unión y el sitio catalítico, y de qué manera estos interaccionan con los grupos complementarios en el sustrato. Podemos ver, por ejemplo, que aquí se señalan como A, B, C y D a los residuos de aminoácidos que participan en la unión. Están dados por grupos hidroxilo y amino, que pueden interaccionar mediante puentes de hidrógeno con grupos complementarios en la molécula del sustrato. Entonces, estos puentes de hidrógeno, en este caso, intervienen en la fijación del sustrato en el sitio específico, creando esa proximidad entre el enlace que debe romperse y los grupos que participan en la catálisis. Entonces, acabamos de ver que la enzima se une químicamente al sustrato para formar el complejo enzima-sustrato. ¿Cuáles son las interacciones que intervienen en la fijación del sustrato al sitio de unión de la enzima? Tenemos varios tipos. Están las fuerzas de Van der Waals, los puentes de hidrógeno, las fuerzas electrostáticas, interacciones hidrofóbicas y también, en algunos casos, enlaces covalentes transitorios. La unión entre la enzima y el sustrato, como ya lo habíamos mencionado, es favorable desde el punto de vista entálpico debido a la formación justamente de estas interacciones químicas favorables. Siempre que hay formación de interacciones químicas favorables, estas se dan con desprendimiento de calor, lo cual contribuye a una variación de entalpía negativa, y esto hace que la reacción tienda a ser favorable. Sin embargo, la unión de la enzima al sustrato no es favorecida desde el punto de vista entrópico, ya que el atrapamiento del sustrato en el sitio de unión constituye una disminución de entropía, es decir, disminuye el desorden, por tanto tenemos una delta S negativa. Si recuerdan cómo estaban relacionadas estas magnitudes en la ecuación de estado, recordarán entonces que una variación de entalpía negativa tiende a ser la delta G favorable y una delta S negativa tiende a hacerla desfavorable. Por tanto, la unión del sustrato al sitio de unión de la enzima será un proceso cuya factibilidad depende mucho de la temperatura. A las temperaturas normales en las cuales actúan las enzimas, el factor entálpico predomina sobre el factor entrópico, por tanto, la unión de la enzima al sustrato es favorable. Un aumento importante de temperatura desfavorecería. En esta figura podemos observar de manera más detallada y con un ejemplo concreto
¿De qué manera se produce la unión del sustrato al sitio de unión en la enzima? La figura corresponde a la enzima carboxipeptidasa. Esto corresponde a la enzima, esta porción que ven en rojo. La carboxipeptidasa es una exopeptidasa, es decir, una enzima que hidroliza el enlace peptídico del extremo carboxilo terminal. Aquí podemos ver la molécula de sustrato. El sustrato en realidad es una proteína, es decir, es un sustrato muy grande. Tenemos una cadena polipeptídica, ¿sí?, de la cual la porción que debe sufrir un corte o reacción es el extremo C-terminal. Por tanto, para fines prácticos, consideraremos como sustrato la porción carboxilo terminal de la proteína, de la cadena polipeptídica. Entonces, esta es la porción que va a unirse en el sitio de unión. Obviamente no puede unirse la proteína completa. Entonces, consideraremos como sustrato de la enzima la porción de la cadena polipeptídica que debe ser hidrolizada. Aquí podemos observar el extremo carboxilo terminal de la cadena polipeptídica corresponde a un residuo de tirosina. Aquí podemos ver el grupo R de la tirosina, su carbono alfa, su alfa carboxilo, que es el extremo de la cadena, del carboxilo terminal. Este es el grupo alfa-amino de la tirosina, formando enlace peptídico con el penúltimo aminoácido. Este sería el penúltimo aminoácido, su alfa carbonilo, su alfa carboxilo, su carbono alfa y su grupo alfa-amino. Y aquí continúa la cadena polipeptídica. Bien. Como podemos observar, la estructura tridimensional de la carboxipeptidasa incluye un hueco, que es esta forma que podemos ver aquí, un hueco que tiene tamaño y forma complementaria al sustrato, que estaría dado por, en realidad, los dos últimos aminoácidos, pero puede fijar específicamente el grupo R de la tirosina. Entonces, este hueco hidrofóbico da preferencia a grupos R voluminosos e hidrofóbicos, como es el grupo R aromático de la tirosina. Entonces, por un lado, eso da lugar a la complementariedad estérica y electrónica por la hidrofobicidad del sitio, que permite fijar al grupo R de la tirosina en ese lugar. Pero la unión no está dada solamente por esa característica, sino también por unas interacciones adicionales. Como podemos observar, aquí el grupo carboxilo terminal de la tirosina se une mediante puentes de hidrógeno e interacciones carga-carga con el grupo guanidinio protonado de la arginina 145. Además, también el sustrato queda fijado en esta posición por la atracción que se da entre el ion zinc de carga positiva del sitio catalítico con el oxígeno del grupo carbonilo del penúltimo aminoácido. Recuerden que el grupo carbonilo siempre está polarizado, entonces la carga negativa está desplazada hacia el oxígeno y esta se atrae con el ion zinc. De hecho, cuando hablábamos de los cofactores metálicos, habíamos mencionado que la carga positiva de los iones metálicos ayuda a orientar y fijar el sustrato en la posición adecuada para el ataque de los grupos que participan en la catálisis. Aquí podemos visualizar otra unión, una atracción mediante puente de hidrógeno entre el grupo alfa-amino del penúltimo aminoácido y el OH de la tirosina 248. Entonces, todas estas interacciones contribuyen a la fijación del sustrato en el sitio adecuado para que la catálisis tenga lugar. Más adelante hablaremos del mecanismo catalítico sobre esta misma figura. Por el momento, lo que podemos adelantar es que este enlace peptídico es el que se va a romper durante la reacción, porque la carboxipeptidasa lo que hace es romper el último enlace peptídico y liberar el aminoácido que está en el extremo carboxilo terminal. Pasemos ahora a hablar de la segunda etapa, más específicamente
la conversión de sustrato en producto. Y aquí entramos en lo que conocemos como los mecanismos de catálisis. El complejo enzima-sustrato se transforma en complejo enzima-producto pasando por un estado de transición, el estado de transición del complejo enzima-sustrato. La enzima transforma el sustrato en producto valiéndose de diferentes estrategias y mecanismos. Y justamente es sobre eso que vamos a hablar a continuación, ¿verdad? De cuáles son las estrategias o mecanismos a nivel molecular que transcurren en ese sitio catalítico y que permiten que la catálisis tenga lugar. Entonces, para enumerar estos mecanismos, algunos son mecanismos propiamente dichos, otros son más que nada efectos que tienen lugar gracias a la unión de la enzima al sustrato y que contribuyen a la catálisis. Entonces podemos hablar de la catálisis ácido-base, la catálisis por mecanismo covalente, la catálisis por iones metálicos, la catálisis por interacciones electrostáticas, la catálisis por efectos de proximidad-orientación y por último la catálisis dada por la unión preferente al estado de transición. Es importante recordar que si bien nosotros estamos aquí citando por separado a todos estos mecanismos y efectos, en realidad en la mayoría de los casos estos se superponen y la mayoría de las enzimas actúan por una combinación de diversos mecanismos. Entonces, nada más recordar que la división o la clasificación por tipos de mecanismos es algo un poco artificial y más que nada con fines didácticos. Comencemos hablando de la catálisis por mecanismo ácido-base. La catálisis dada por ácidos y bases no es un fenómeno exclusivo de las enzimas, sino también de las reacciones químicas comunes. De hecho, gran parte de lo que llamamos catalizadores químicos son en realidad ácidos o bases sencillos. Bien, comencemos definiendo algunos conceptos. Hablamos de catálisis ácida general, cuando en un proceso la transferencia de un protón desde un ácido disminuye la energía de activación de la reacción. Asimismo, se habla de catálisis básica general cuando la sustracción de un protón por una base disminuye la energía de activación de la reacción. Y cuando hablamos de catálisis general ácido-base, nos referimos a reacciones que están sujetas a catálisis ácida y básica de forma concertada. Es decir, actúa un ácido y una base sobre la misma reacción. Veamos ahora de qué manera se da la catálisis por mecanismo general ácido-base, primeramente en una reacción química común. Debemos recordar que todas las reacciones, todos los procesos que ocurren en el sitio catalítico de las enzimas no escapan a los principios que rigen las reacciones químicas comunes. De hecho, son reacciones químicas comunes. Entonces resulta más fácil entender primero el mecanismo en una reacción más sencilla para luego trasladar ese concepto al entorno del sitio catalítico de la enzima. Entonces, para ejemplificar, veamos lo que sucede en una reacción que se conoce como tautomería cetonólica. Este proceso consiste en transformar un grupo ceto, que es lo que podemos observar aquí. Un grupo ceto viene de cetona, ¿verdad? Las cetonas, cuyo grupo carbonilo se encuentra ubicado en el segundo carbono, tienden a sufrir una tautomerización. ¿En qué consiste este proceso? El metilo del extremo puede perder un protón, con lo cual el par de electrones del enlace queda localizado sobre este carbono. Este queda con carga negativa, por tanto, ese par de electrones puede venir y formar un doble enlace aquí
al formarse un doble enlace aquí, se rompe el doble enlace del carbonilo y el par de electrones queda alojado sobre el oxígeno. Este oxígeno luego captura un protón y se forma el enol que podemos observar. Entonces, si se fijan en las dos figuras, podrán imaginarse lo que ha sucedido, ¿verdad? Se perdió un protón, se formó un doble enlace aquí, entre el carbono 1 y el 2. Entonces se rompió el doble enlace del grupo carbonilo, este oxígeno quedó con carga negativa y capturó un protón. Tanto la forma ceto como la forma nol son relativamente estables. Sin embargo, esta reacción resulta bastante difícil, puesto que para que esta ocurra, la molécula debe pasar por un estado de transición altamente inestable, que es el que se muestra en la figura. Fíjense que cuando la molécula pierde el protón, este carbono queda con carga negativa, ¿sí? Cuando se forme el doble enlace aquí y se rompa este otro, este oxígeno quedará con carga negativa. Por tanto, esta especie, el estado de transición, es una especie carbaniónica, es decir, se forma un carbanión. Tenemos un carbono con carga negativa. Esa carga negativa en realidad está distribuida entre el carbono y el oxígeno porque aquí se da un fenómeno de resonancia. Es decir, es como que tanto este enlace como este otro tienen un carácter parcial de doble enlace. Ahora, como les decía, debido a que este estado de transición porta una carga negativa, que está parcialmente distribuida entre el oxígeno y el carbono, es una situación muy inestable y altamente energética, lo cual hace que la reacción sea lenta. Entonces, ¿qué pasa con esta reacción cuando aparece un ácido en el entorno? Fíjense, ¿qué es lo que sucede? Dijimos que para que se forme el estado, para que ocurra la tautomería cetanólica deben ocurrir dos cosas principales. Debe perderse un protón y este carbono debe quedar con carga negativa. Y por otra parte, el oxígeno debe ganar un protón. Entonces, ¿qué sucede cuando esta misma reacción se da en presencia de un ácido? Como podemos observar aquí, el ácido HA. Este ácido, como es un donante de protón, facilita la captura del protón por parte del oxígeno del grupo carbonilo. Entonces, como este protón atrae los electrones del oxígeno, en realidad está atrayendo hacia sí toda la carga negativa que queda cuando este carbono pierde el protón. Entonces, si nos fijamos en el estado de transición que se forma en presencia del ácido, podemos observar que este es en realidad mucho más estable, porque esa carga negativa que antes la estaba soportando entre el carbono y el oxígeno, ahora está atraída hacia el protón donado por el ácido. Es decir, este protón tiene un efecto estabilizador sobre el estado de transición, lo cual hace que la energía de activación de la reacción baje considerablemente y la transformación del ceto en enol sea mucho más rápida. Entonces, esta figura nos permite entender cómo funciona la catálisis ácida, por un lado. O sea, en síntesis, el protón donado por el ácido estabiliza la carga negativa del estado de transición. Veamos ahora qué ocurre en presencia de una base. La reacción siempre es la misma, ¿verdad? Pero decíamos que para alcanzar el estado de transición se debe sustraer un protón del metilo y el oxígeno debe ganar un protón. ¿Qué es lo que hace la base? La base, el efecto que tiene es de sustraer el protón que está unido, el protón del metilo, ¿verdad? Habíamos dicho que es difícil retirar ese protón porque al salir ese protón se queda una carga negativa sobre el carbono. Ahora, la base, al capturar el protón, facilita todo el proceso. Fíjense que el estado de transición, este estado de transición que habíamos dicho que era altamente inestable, se hace más estable en presencia de
la base, puesto que cuando la base captura el protón queda con una carga positiva y esta carga positiva de la base de alguna manera estabiliza la carga negativa del estado de transición. Entonces, en ambos casos, tanto en presencia del ácido que dona un protón capaz de estabilizar el estado de transición, o en el caso de la base que acepta un protón, lo cual también contribuye a estabilizar el estado de transición, hacen que la energía de activación sea mucho más baja en presencia de alguno de ellos que a un pH neutro, es decir, en ausencia de ácidos o bases. Entonces, espero que haya quedado comprendido de qué manera los ácidos y bases pueden facilitar el que una reacción ocurra y pueden estabilizar el estado de transición de una reacción. Veamos ahora de qué manera se dan estos mecanismos en el entorno del sitio catalítico de una enzima. Antes de entrar en un análisis más detallado de este mecanismo, pensemos un poquito qué es lo que llevó a los científicos a proponer el mecanismo de catálisis ácido-base como acción de algunas enzimas. Esto surgió a partir de algunas observaciones de que muchas enzimas tienen un pH óptimo al cual la velocidad de reacción es máxima y que en la medida que el pH del medio se aleja de ese valor óptimo, la velocidad de reacción disminuye considerablemente sin necesidad de llevar a una desnaturalización de la proteína, porque de hecho sabemos que variaciones grandes de pH llevan a una pérdida de la conformación nativa con una consecuente pérdida de actividad. Sin embargo, en algunos casos se observaba que valores de pH compatibles con la estructura nativa llevaban a una disminución en la velocidad de reacción, lo cual les llevó a suponer de que el propio mecanismo catalítico era muy sensible a los cambios de pH. Entonces, esto solo podía explicarse al considerar que hay grupos R de aminoácidos que estarían actuando como dadores o aceptores de protones en el sitio catalítico. Entonces, entre los posibles candidatos para actuar como dadores de protones están el aspartato, el glutamato, la cisteína, formas protonadas de histidina y lisina. En el caso del aspartato y glutamato, de hecho sabemos que son aminoácidos de carácter ácido, tienen grupos R carboxilo. Cuando están protonados pueden actuar como dadores de protones. Asimismo la cisteína. En el caso de histidina y lisina, bien sabemos que son aminoácidos de carácter básico, pero son de carácter básico cuando no están protonados. Una vez que se protona, se convierten en sus ácidos conjugados y pueden actuar como dadores de protones. Otros aminoácidos estarían actuando como aceptores de protones en el sitio catalítico. Entre estos tenemos a la histidina, algunos grupos N-terminales, formas desprotonadas de aspartato, glutamato y cisteína. Fíjense que aspartato y glutamato son aminoácidos de carácter ácido, pero cuando no están ionizados. Una vez que se ionizan y están en forma de carboxilato, pueden actuar como bases. Fíjense en este gráfico, podemos observar tres curvas. La curva azul representa el porcentaje de actividad máxima para la fosfatasa alcalina en función del pH. Podemos ver que su pH óptimo está entre 8 y 9, muy cercano a 9, por eso se llama fosfatasa alcalina justamente. Y cómo su actividad va disminuyendo a medida que el pH va disminuyendo o aumentando respecto a ese valor. Lo mismo en el caso de la tripsina, cuyo pH de acción óptima es cercano al neutro, y en el caso de la pepsina, un pH óptimo entre 1 y 2, alrededor de 1,5. Esto es lógico si recordamos que la pepsina es una enzima que se encuentra en los fluidos estomacales, que tienen un pH muy bajo. Bien, entonces, ¿cómo se explica esa disminución de actividad de estas enzimas al modificarse el pH? Puesto que
Estos cambios de pH alteran el estado de protonación o desprotonación de residuos de aminoácidos, lo cual podría alterar por una parte la estructura proteica, puede alterarse también el sitio de unión, la unión de la enzima al sustrato, o bien la propia actividad enzimática, es decir, si son aminoácidos que intervienen en la unión o la fijación del sustrato, podría alterarse, el pH podría alterar, de hecho, la fijación del propio sustrato. Pero también podría ocurrir que el sustrato se una normalmente, pero que se cambie el estado de protonación de los residuos del sitio catalítico. Por tanto, estos aminoácidos que deberían participar en la catálisis no lo harán o lo harán de manera menos eficiente, con lo cual se evidencia una disminución de actividad o de velocidad. Algunos ejemplos de enzimas que actúan por mecanismo de catálisis ácido-base son la lisozima, las proteasas asparticas como pepsina, proteínas del VIH y otras varias. Veremos a continuación un ejemplo de mecanismo de catálisis ácido-base, que es el que se da en la lisozima. La lisozima es una proteína pequeña de aproximadamente 129 residuos de aminoácidos que tiene en su sitio catalítico dos residuos fundamentales para la catálisis. Un residuo de glutamato, el glutamato 35, y uno de aspartato, el aspartato 52. La lisozima es una beta-glicosidasa, es decir, una enzima que rompe enlaces glicosídicos de la molécula de la molécula de péptido glicano de la pared bacteriana. Es una enzima en realidad que forma parte de nuestro sistema de inmunidad primaria. Se encuentra en muchas secreciones como en la saliva, la leche, y tiene actividad bactericida, justamente porque rompe la pared bacteriana de péptido glicano. Veamos ahora de qué manera se da el mecanismo catalítico en esta enzima. Entonces minimicemos esta figura y veamos esta otra donde se ilustran las etapas del mecanismo catalítico de esta enzima. Para entender el esquema, primero debemos aclarar que estos semicírculos que vemos en marrón constituyen el sitio catalítico. Lo que vemos en negro representa el sustrato, es decir, en realidad el sustrato es la pared de péptido glucano, que es una molécula muy grande, ¿verdad? Pero solamente se visualiza aquí los dos residuos. Uno es el residuo de ácido N-acetilmurámico unido por enlace glicosídico beta 1,4 a una unidad de N-acetilglucosamina. Entonces este es el enlace glicosídico que se va a romper. Y se muestra también en verde el residuo de glutamato 35 y en rojo el residuo de aspartato 52. Como podemos ver, el residuo de glutamato 35 está protonado, por tanto actuará como ácido, y el de aspartato 52 está desprotonado, por tanto actuará como base. Todo esto que estamos viendo es lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir en este sitio, ¿sí? En el sitio catalítico de la proteína. Bien, entonces, fijémonos en el enlace beta-glicosídico. Lo que va a hacer la enzima es romper ese enlace. Ahora, romper ese enlace implica que el par de electrones se quedará sobre este átomo de oxígeno, ¿sí? Quedará con carga negativa, a la par que quedará una carga positiva sobre el átomo de carbono del anillo D. Esto es el estado de transición y es un estado en realidad muy inestable. Es decir, esta hidrólisis no ocurriría en condiciones normales si no fuera por la catálisis enzimática. Entonces, ¿cuál es el rol de estos residuos de aminoácidos? Podemos ver aquí que el glutamato 35 actúa como ácido aportando un protón al enlace glicosídico. Este protón entonces se incorpora al oxígeno que había quedado con carga negativa, cortando ya el enlace y restituyendo una parte de la molécula.
Fíjense que se restituye el OH del residuo N-acetilglucosamina y una parte de la molécula ya sale del sitio catalítico de la enzima, quedando el residuo de glutamato 35 desprotonado. La otra porción de la molécula, es decir, la que corresponde al anillo D, queda aún en el sitio catalítico de la enzima con una carga positiva. Un carbono con carga positiva es muy inestable, es un carbocatión. Particularmente todo este anillo cargado positivamente se llama ion oxonio. Un ion oxonio es una especie altamente inestable, que prácticamente no puede existir fuera de este entorno catalítico. ¿Qué es lo que hace que en el sitio catalítico sea menos inestable? Que la carga positiva del ion oxonio ahora será estabilizada por la carga negativa del ion aspartato, que en este caso estaría actuando como base o nucleófilo. Entonces, el ion aspartato 52 estabiliza el estado de transición, que es el ion oxonio. A continuación, el carboxilato del aspartato ataca a este carbono formándose un enlace covalente, por tanto se forma un intermedio covalente en la enzima. Es decir, momentáneamente una parte del producto, porque este ya sería el producto, queda covalentemente unido a la enzima. Enseguida, este enlace covalente será hidrolizado por una molécula de agua. Ahora, sabemos que el poder nucleófilo del agua es muy bajo, el agua es un nucleófilo débil. Y aquí otra vez interviene los residuos del sitio catalítico, el glutamato 35, que había quedado con carga negativa, actuando como una base y sustrayendo un protón de la molécula de agua. Sustrae este protón, con lo cual queda un grupo hidroxilo cargado negativamente, que ahora sí tiene un fuerte poder nucleófilo y ataca al carbono, a este carbono, y al atacar este carbono se rompe el enlace covalente que este anillo estaba formando con el aspartato 52. Se restituye el OH y se libera la otra porción del producto o el otro producto, quedando el aspartato 52 en su forma original o desprotonado. Y el glutamato 35, que capturó un protón del agua, queda protonado. Entonces, fíjense que se completó la reacción y los dos residuos del sitio catalítico han quedado en su mismo estado de protonación inicial. Entonces, fíjense el juego que se va dando en este mecanismo. Hay varios enlaces que se forman y se rompen, pero en todo momento estos dos residuos están actuando como ácidos o bases, facilitando la rotura y formación de los enlaces. Entonces, el glutamato 35 primero actuó como ácido, facilitando la rotura del enlace glicosídico. El aspartato 52 actuó como base o nucleófilo, estabilizando el estado de transición, el ion oxonio. Posteriormente, el glutamato 35, en su estado desprotonado, actuó como base, capturando el protón de la molécula de agua. Y finalmente, al completarse la catálisis, los dos residuos quedan intactos en el mismo estado inicial. Aquí hay una cuestión interesante que debemos remarcar. Fíjense que tanto el glutamato como el aspartato son residuos de carácter ácido, es decir, a pH fisiológico ambos deberían estar desprotonados y con carga negativa. Sin embargo, uno está protonado y otro desprotonado, es decir, el glutamato está protonado y el aspartato desprotonado. Entonces, esto permite evidenciar también otra propiedad muy importante de las enzimas. Las enzimas en su sitio de unión y su sitio catalítico no solamente generan un sitio adecuado para la unión y fijación del sustrato, sino también un ambiente que permite que los residuos del sitio catalítico se encuentren en el estado de protonación adecuado para la catálisis. Es decir, este glutamato
fuera de ese sitio catalítico estaría de seguro desprotonado. Sin embargo, el entorno electrónico que se da en ese sitio permite que el mismo pueda encontrarse protonado. Otra estrategia ampliamente utilizada por las enzimas es la catálisis por mecanismo covalente. En este caso, se forma un enlace covalente entre la enzima y el sustrato o entre el sustrato y el cofactor. Generalmente, lo que ocurre es una adición nucleofílica de un grupo nucleófilo dentro de la enzima al sustrato, seguida por una eliminación. Ejemplos de enzimas que actúan por mecanismo covalente son las aminotransferasas, las serinproteasas y las cisteinproteasas como la papaína. Estos son solo algunos ejemplos, hay otras más. En el mecanismo de catálisis covalente siempre participan agentes nucleófilos y agentes electrófilos. En general, el nucleófilo forma parte del sitio catalítico de la enzima y el electrófilo es el que forma el enlace a ser atacado. Entre los nucleófilos, los más importantes o representativos son los grupos OH, grupo hidroxilo, que cuando se desprotona forma el grupo alcoxi, que es el de mayor nucleofilia, ya que tiene una carga negativa, pares de electrones no compartidos. Recordemos que una especie nucleofílica es aquella que puede aportar pares de electrones. Otro agente nucleófilo importante lo constituyen los grupos sulfidrilos, por ejemplo, de la cisteína. El grupo sulfidrilo de por sí es nucleófilo, pero la nucleofilia se acentúa cuando éste pierde un protón y se forma el grupo tiolato. Asimismo, los grupos aminoprotonados, cuando pierden el protón, incrementan su carácter nucleofílico. Otro grupo nucleófilo que suele encontrarse en el sitio catalítico de las enzimas es el grupo imidazol de la histidina. Al igual que en el caso de las aminas, el imidazol de la histidina es un nucleófilo más potente cuando se encuentra desprotonado. Entonces, en esta tabla, o sea, en este grupo podemos ver que la forma de mayor nucleofilia para estos grupos R de aminoácidos las constituyen, en el caso de los grupos hidroxilo y sulfidrilo, sus formas desprotonadas con carga negativa. Y en el caso de los grupos amino e imidazol, las formas desprotonadas de estas aminas. Por otra parte, se requiere también la presencia del electrófilo, que en la mayoría de los casos vendría a ser el sustrato, un grupo dentro del sustrato. Tenemos ahí a los protones, en algunos casos son iones metálicos. El carbono carbonílico es uno de los electrófilos más frecuentes que se encuentran, que podemos encontrar en la catálisis por mecanismo covalente. Y en la gran mayoría de los casos es el grupo atacado, ¿sí? Estaría formando parte del sustrato. En lo que es el carbono carbonilo, la porción electrofílica en realidad es el carbono carbonílico. Recuerden que entre el carbono y el oxígeno hay un orbital pi muy polarizado en el sentido de concentrar la carga negativa sobre el átomo de oxígeno. Por tanto, el carbono de un carbonilo constituye una especie pobre de electrones y muy susceptible a un ataque nucleófilo por una de las especies que se encuentran del lado izquierdo. Otro grupo electrofílico son las iminas catiónicas, también llamadas bases de Schiff. Al igual que en el caso del carbono carbonílico, el carbono de una imina es también
fuertemente electrofílico debido a la carga positiva que tiene la imina protonada o base de Schiff. Aquí tenemos otra tabla a modo de repaso, un poco más ampliada en cuanto a los posibles nucleófilos que podemos encontrar en el sitio catalítico de una enzima y también de los electrófilos. Entonces, veíamos que en el caso de los nucleófilos podemos tener al oxígeno cargado negativamente, procedente, por ejemplo, de un ácido carboxílico ionizado, o sea, de grupos carboxilato, por ejemplo. También podría ser un oxígeno cargado negativamente de un grupo alcóxido, es decir, de un grupo alcohol que se ha desprotonado. El grupo sulfidrilo cargado negativamente o tiolato, un carbono con carga negativa o carbanión también puede actuar como nucleófilo. Una amina no protonada, el grupo imidazol no protonado y por último el grupo hidroxilo. Entonces todos estos que vemos aquí en la columna del lado izquierdo son los grupos que pueden actuar como nucleófilos en el sitio catalítico de una enzima. En la generalidad de los casos, o en muchos casos, este grupo nucleófilo es parte del grupo R de un aminoácido. Por ejemplo, en el caso del oxígeno cargado negativamente, podría tratarse, por ejemplo, del OH desprotonado de una serina, una treonina o una tirosina. En el caso del sulfidrilo cargado negativamente, es decir, el tiolato, podría ser, por ejemplo, parte de una cisteína, ¿verdad? En el caso de del grupo amino no protonado podría ser, por ejemplo, el epsilon amino de una lisina, y en el caso del imidazol podría tratarse de la histidina. Ahora, hay otros casos en los cuales estos grupos o átomos nucleófilos son parte de un cofactor. Como veremos posteriormente, hay enzimas en las cuales es el cofactor el que actúa como nucleófilo formando enlace covalente con el sustrato. En la columna de la derecha tenemos ampliada la lista de electrófilos. Recuerden que en el mecanismo de catálisis covalente, por lo general, el electrófilo, que va a ser el grupo atacado, forma parte del sustrato. Entre los principales electrófilos que son atacados en la catálisis covalente se encuentran los grupos carbonilo. En realidad es el átomo de carbono del grupo carbonilo el que sufre el ataque nucleófilo. Este mecanismo es muy frecuente en la hidrólisis, en las enzimas hidrolasas, ¿verdad? En las que hidrolizan, por ejemplo, enlaces éster, enlaces amida. Veremos después que por eso es un mecanismo muy, digamos, empleado por las proteasas que hidrolizan enlaces peptídicos. Otro, otro ejemplo es el carbono del grupo iminoprotonado. Como decíamos previamente, el par de electrones pi entre el carbono y el nitrógeno está muy atraído hacia el nitrógeno protonado. Por tanto, esto deja al carbono desprovisto de electrones y susceptible a un ataque nucleófilo. Otro grupo susceptible al ataque nucleófilo es el fosfato. Veremos que hay muchas enzimas en las cuales se da este ataque nucleófilo al átomo de fósforo de un grupo fosfato. Por ejemplo, en las fosforilaciones se da este tipo de reacción. El nucleófilo puede ser, por ejemplo, un OH que ataca al fósforo de un grupo fosfato y de esta manera el sustrato queda fosforilado. El caso de la fosforilación de la glucosa, por ejemplo. ¿Por qué el átomo de fósforo actúa como electrófilo? Bueno, si nos fijamos que está unido a 4 átomos de oxígeno, podremos suponer de que, dada la gran electronegatividad del oxígeno, los pares de electrones compartidos están muy atraídos por los átomos de oxígeno, lo cual deja al átomo de fósforo desprovisto de electrones y susceptible de ser atacado por un nucleófilo que podría ser uno de los que se encuentran del lado izquierdo. También los protones, por ser especies carentes de electrones, son susceptibles del ataque nucleófilo. A fin de ilustrar el mecanismo por catálisis covalente,
Veamos cómo se da este tipo de catálisis en una reacción química sencilla. Vamos a verla primero sin participación de un catalizador y luego veremos cómo ésta se facilita en la reacción catalizada. La reacción que vamos a ilustrar es la descarboxilación de beta-cetoácido. Un beta-cetoácido es un ácido carboxílico con un grupo carbonilo en el carbono beta. Como ejemplo, veremos qué pasa en la descarboxilación del aceto-acetato. La descarboxilación consiste en perder el grupo carboxilo de un beta-cetoácido en forma de dióxido de carbono. Cuando ocurre una descarboxilación, el par de electrones que constituye la cara negativa del ion carboxilato forma un doble enlace entre el oxígeno y el carbono, lo cual provoca la rotura del enlace entre el grupo carboxilato y el segundo carbono. Es decir, se rompe este enlace y se libera un grupo carboxilo, lo cual dejaría a este carbono, al carbono 2, con una carga negativa, es decir, en forma de carbanión. Habíamos dicho que un carbanión es una especie muy inestable. Entonces, para estabilizar esta carga negativa, se necesita algún grupo o átomo que sea un fuerte atractor de electrones. Los electrones en este caso serían atraídos hacia el átomo de oxígeno del grupo carbonilo. Entonces, se formaría un doble enlace aquí entre este carbono y el carbono carbonilo, y el doble enlace del carbonilo se rompería dejando una carga negativa sobre el átomo de oxígeno, formando el ion enolato que pueden ver aquí al lado. Ahora, este ion enolato es bastante inestable porque queda una carga negativa sobre el átomo de oxígeno. Antes de continuar, quisiera explicarles un poquito acerca de las flechas que aparecen en la figura. Cuando ustedes ven una figura como esta, con flechas, estas flechas siempre nos están indicando la reacción que va a ocurrir a continuación. Y la flecha nos muestra el movimiento de los pares de electrones. Es decir, cuando yo veo este ion enolato con esas dos flechas, eso me indica que a continuación este par de electrones de la carga negativa del oxígeno se va a desplazar para formar un doble enlace carbono-oxígeno aquí, y la otra flecha me indica que al formarse este doble enlace correspondiente al carbonilo, automáticamente se romperá el doble enlace entre este carbono y el CH2, quedando la carga negativa sobre el átomo de carbono, formando nuevamente un carbocatión. Esto solamente será posible si este carbono del CH2 captura un protón, y en ese caso se estaría formando la acetona. Por tanto, la descarboxilación del acetoacetato da como producto acetona. Fíjense que en esta reacción se observa que cuando un ácido carboxílico se descarboxila, queda una carga negativa sobre el siguiente carbono, que solamente puede ser estabilizada o puede ser soportada cuando hay un grupo carbonilo en el carbono adyacente, lo que formaría en ese caso el ion enolato. Es por eso que generalmente los beta-cetoácidos son muy susceptibles a descarboxilación, porque el ion enolato que se forma permite soportar la carga negativa del carbanión que queda al salir la molécula de dióxido de carbono. No obstante, esta reacción es relativamente difícil debido a la relativa inestabilidad del ion enolato. Entonces, veamos ahora qué ocurre si esta reacción es catalizada por una amina, por un grupo amino, de una amina primaria. ¿Qué es lo que hace la amina? Efectúa un ataque nucleófilo. Habíamos visto que las aminas son agentes nucleófilos cuando están desprotonadas. Entonces, la amina hace un ataque nucleófilo al carbono del carbonilo. Es decir, aquí, ¿verdad? Entonces, hacen un ataque nucleofílico al carbono carbonilo,
y a través de una secuencia de reacciones, la amina, el nitrógeno de la amina, termina reemplazando al oxígeno del carbonilo formando un grupo imino, o también llamada base de Schiff. Bueno, este grupo imino o base de Schiff, fíjense que tiene una carga positiva sobre el nitrógeno. Por tanto, este grupo imino cargado positivamente constituye un fuerte atractor de electrones, mucho más que un grupo carbonilo neutro. Habíamos dicho que para facilitar la descarboxilación debe haber un grupo, un átomo atractor de electrones. Pues bien, al reemplazarse este oxígeno por el nitrógeno del imino, este imino cargado positivamente atrae con más fuerza a los electrones del enlace, y eso se transmite a través de los otros enlaces. Por tanto, la presencia de ese imino protonado facilita la descarboxilación, la eliminación de este grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono, que dejaría una carga negativa sobre el carbono adyacente. Las flechas nos muestran la reacción que va a ocurrir a continuación. Entonces, la carga negativa del oxígeno va a formar un doble enlace, lo cual va a llevar a su vez a la rotura del enlace entre el primer carbono y el segundo, y la pérdida de dióxido de carbono. La carga negativa de este carbono ahora será atraída a distancia por el nitrógeno del imino. Entonces se va a formar un doble enlace aquí, se romperá el doble enlace del imino y el par de electrones vendría a neutralizar la carga positiva del ion imino, formándose el intermediario que vemos aquí, que sería el estado de transición en este caso. Fíjense que es también una especie inestable, una amina unida a un carbono con doble enlace. Sin embargo, este estado de transición es mucho menos inestable que el del ion enolato, puesto que en este caso el intermediario es una especie neutra, es decir, la presencia el ataque de esa amina contribuyó a estabilizar el estado de transición. A continuación, el par de electrones del imino, del grupo amino, se desplaza nuevamente de la manera que indican las flechas, se forma nuevamente aquí un doble enlace, lo cual hace que este otro doble enlace se rompa y la carga negativa pase nuevamente sobre el átomo de carbono, que forma el carbanión y finalmente captura un protón, formándose nuevamente un intermediario imino, pero ya con la molécula descarboxilada. Por último, este grupo imino, dijimos que el carbono de un imino es siempre electrófilo. Entonces, este carbono electrófilo es nuevamente susceptible al ataque de un nucleófilo, que en este caso será un ion hidroxilo. Y fíjense que aquí se va a revertir la primera reacción que habíamos visto. El ion hidroxilo, antes el grupo amino había desplazado al hidroxilo, ahora va a ocurrir exactamente la reacción inversa. El ion hidroxilo va a efectuar un ataque nucleófilo al carbono, desplazando a la amina y formando nuevamente formando el mismo producto, que es la acetona. Entonces, lo que vemos arriba sería la secuencia de la reacción no catalizada, y lo que vemos abajo, todo el mecanismo de abajo, constituye la reacción catalizada. Este es un ejemplo de una catálisis covalente por un catalizador, en este caso sería un catalizador químico común, pero también esta amina que participa como catalizador podría ser parte de un grupo amino en el sitio catalítico de una enzima. Entonces, este mecanismo nos permite describir en la catálisis covalente tres etapas principales. La primera sería la reacción nucleofílica entre el catalizador y el sustrato para formar un enlace covalente. En este caso, la formación de este enlace covalente facilitó
la descarboxilación, que es justamente la etapa 2. La etapa 2 sería la retirada de electrones del centro de reacción por el catalizador ahora electrofílico. Es decir, cuando el grupo amino atacó y formó el imino, este imino ahora se convirtió en un electrófilo, por tanto funciona como un atrayente de electrones. Fíjense que este grupo imino ejerce un efecto atractor que se traslada a todos los enlaces de la molécula, llega hasta aquí inclusive. Es por eso que la presencia de ese grupo imino hace que, o fuerza a que este par de electrones forme el doble enlace, se rompa este otro enlace y se libere el grupo carboxilo en forma de CO2, se forme este doble enlace aquí y finalmente eso permita el movimiento de este par de electrones que va a neutralizar la carga positiva del imino. Entonces, la retirada de electrones del centro de reacción sería la etapa 2. Y por último, la reacción se completa con la eliminación del catalizador, una reacción que es esencialmente la inversa de la etapa 1, como ya habíamos mencionado. A continuación, veremos de qué manera se da el mecanismo covalente en ejemplos concretos de enzimas específicas. El mecanismo de catálisis covalente se encuentra muy bien representado en un grupo de enzimas denominadas aminotransferasas o transaminasas. Estas enzimas son muy importantes en el metabolismo de aminoácidos, ya que permiten convertir un aminoácido en su cetoácido correspondiente, a la vez que convierte un cetoácido en su aminoácido. Es decir, cataliza la reacción aminoácido 1 más cetoácido 2 para dar el cetoácido 1 más el aminoácido 2. Existen en realidad varias aminotransferasas capaces de reconocer diferentes aminoácidos. Todas ellas utilizan un cofactor que es el piridoxalfosfato. Ya hemos estudiado al piridoxalfosfato en la presentación de los cofactores. Recuerdan, es un intermediario, es un derivado de la vitamina B6 o piridoxina. Recuerden, este es el anillo de piridoxina que tiene una carga positiva sobre el nitrógeno del anillo, un anillo piridíneo, ¿verdad? Y tiene además un grupo aldehído, de ahí viene entonces piridoxal. Entonces esa es la vitamina. Al unirse a un grupo fosfato, aquí vemos a un metilo, se forma entonces el piridoxalfosfato, que es el cofactor. El piridoxalfosfato es un cofactor que actúa unido covalentemente a la enzima. Como se puede ver en esta figura, lo que vemos en amarillo representa a la proteína, es decir, a la apoenzima, y aquí podemos ver al cofactor piridoxalfosfato unido covalentemente a través de su grupo aldehído, formando una imina con el grupo epsilon amino de la cadena lateral de una lisina, ¿sí? Entonces, el cofactor, a través de su grupo aldehído, el piridoxal, se une al grupo amino de una lisina, formando un grupo imina o base de Schiff. Además, el cofactor está fijado en este sitio por atracción electrostática entre la carga negativa de su grupo fosfato y grupo positivo en la enzima, así como también una atracción similar que se da en la carga positiva del anillo piridíneo con una carga negativa en la enzima. Entonces, este cofactor actúa fuertemente fijado a la proteína. A continuación, veremos cuál es el mecanismo de las transaminasas y de qué manera participa el cofactor piridoxalfosfato unido a la enzima. La reacción catalizada por las transaminasas consiste en un mecanismo bisustrato de tipo ping-pong, donde el aminoácido se convierte en cetoácido y el cetoácido sustrato queda convertido en aminoácido. La reacción se inicia cuando el grupo amino nucleófilo
del aminoácido ataca al átomo de carbono de la base de Schiff, enzima piridoxal-fosfato, en una reacción de transaminación, para formar una base de Schiff, ahora aminoácido piridoxal-fosfato, es decir, una aldimina, con la liberación concomitante del grupo amino de la lisina de la enzima. Entonces, esta lisina queda ahora libre para actuar como base general en el sitio activo. Entonces, teníamos un grupo imino formado entre la enzima, entre el grupo epsilon amino de la lisina y el piridoxal-fosfato. Y este grupo imino será reemplazado por otro grupo imino luego del ataque nucleofílico del grupo amino del aminoácido sustrato para formar una aldimina. Posteriormente, esta lisina del sitio activo que ha quedado libre retira un protón del carbono alfa del aminoácido unido a la enzima, lo cual deja sobre el carbono alfa una carga negativa, es decir, se forma un carbanión. Este carbanión formado, el par de electrones que queda sobre este carbono, está deslocalizado sobre toda esta secuencia de átomos hasta llegar al nitrógeno cargado positivamente del anillo piridíneo, lo cual hace que este estado de transición carbaniónico quede estabilizado por resonancia. Esta base de Schiff aminoácido piridoxal-fosfato, es decir, esta aldimina, se tautomeriza ahora a una base de Schiff alfa-cetoácido piridoxamina fosfato, una cetimina, luego de la eliminación del protón del carbono beta que habíamos mencionado. Recuerden que este protón es retirado por el grupo epsilon amino de la lisina del sitio catalítico que había quedado libre. Entonces se forma la cetimina, que es un tautómero, y entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? La carga negativa del carbono pasó a formar este doble enlace, con lo cual el doble enlace existente entre el carbono y el nitrógeno se rompió y este carbono capturó un nuevo protón. Pueden observar lo ocurrido si comparamos esta estructura con esta. Bien, posteriormente esta cetimina es hidrolizada por una molécula de agua para dar como producto el cetoácido y piridoxamina fosfato. ¿Qué es lo que sucedió aquí? El oxígeno de la molécula de agua efectúa un ataque nucleofílico al carbono de la imina protonada. Recuerden que una imina protonada es un fuerte electrófilo, es decir, el carbono de la imina protonada es electrófilo. Entonces el oxígeno de la molécula de agua reemplazará a lo largo de dos reacciones a este nitrógeno, formándose un grupo ceto, liberando el cetoácido y dejando libre el grupo amino unido a la piridoxina, formando entonces la piridoxamina fosfato. Por tanto, podemos definir en esta secuencia tres etapas. Una primera etapa, que es la de transaminación, luego de que el aminoácido ataca al piridoxal-fosfato formando una aldimina. Posteriormente, la tautomerización de la aldimina a una cetimina y una tercera etapa de hidrólisis en la cual se libera el cetoácido y queda piridoxamina fosfato. A continuación, ingresa el segundo sustrato, que es un cetoácido, que podemos ver aquí en verde, y se realizan otras tres etapas exactamente inversas a las primeras tres que hemos descrito. Es decir, el grupo amino de la piridoxamina fosfato ahora efectúa un ataque nucleofílico al carbono electrófilo del cetoácido, formando un aducto de tipo cetimina. Fíjense que esta cetimina es análoga a la que vimos arriba.
solamente que ahora el nitrógeno está unido directamente al esqueleto carbonado del cetoácido. Bien, entonces se forma la cetimina. Luego, esta cetimina sufre una tautomerización por protonación del carbono beta. Recuerden que arriba hubo desprotonación del carbono beta. Ahora, este grupo epsilon amino de la lisina retorna el protón al carbono beta, lo cual provoca el desplazamiento de los pares de electrones, generando por tautomerización la aldimina. Por último, esta imina formada entre el aminoácido y el piridoxalfosfato es atacada por el grupo epsilon amino de la lisina, regenerando el piridoxalfosfato y liberando el aminoácido. Entonces, se repiten las etapas de forma inversa, por eso le llamamos en este caso al ataque de la piridoxamina fosfato al cetoácido, que sería la opuesta a la hidrólisis, luego la tautomerización inversa y por último la transaminación, dejando como producto el aminoácido del cetoácido y el piridoxalfosfato queda intacto como se encontraba inicialmente. Entonces, como resultado de esta reacción, ¿qué es lo que sucedió? Que básicamente el grupo amino de un aminoácido en una primera etapa fue transferido al cofactor, quedando formada la piridoxamina fosfato y el aminoácido quedó como cetoácido. En una segunda etapa se produce todo el proceso inverso y este grupo amino que había venido del primer aminoácido es transferido a un cetoácido para formar un nuevo aminoácido. Por eso es que cuando miramos la reacción decimos que es una reacción en ping-pong, ¿verdad? Y por eso es una transaminación, porque finalmente el aminoácido transfiere su grupo amino al cetoácido, quedando el aminoácido como cetoácido y el cetoácido como aminoácido, solo que esta transferencia no es directa, sino a través del cofactor que es el piridoxalfosfato. Entonces, la reacción catalizada por las transaminasas constituye un ejemplo muy representativo de lo que es la catálisis covalente. Otro mecanismo del cual se valen las enzimas para la catálisis es la utilización de iones metálicos. Generalmente estos son iones de metales de transición, como por ejemplo el hierro, que puede estar en estado de oxidación +2 o +3, el cobre +2, el ion manganeso +2, el ion zinc. Estos metales tienen un rol muy importante en la catálisis de esas enzimas, dado que aportan una carga positiva, en realidad más de una carga positiva, en un amplio rango de pH. Es decir, es una carga que se mantiene aunque el pH se modifique, a diferencia de los grupos R de aminoácidos que podrían estar cargados positivamente si están protonados, pero al aumentar el pH estos se desprotonan, es decir, no es una carga positiva estable. Entonces, de ahí la importancia de los iones metálicos en la catálisis. Tienen, en primer lugar, que son portadores de más de una carga. Tienen números de oxidación +2 en la mayoría de los casos, o incluso en el caso del hierro podría ser +3, ¿verdad? Y además es una carga estable que no depende del valor del pH. Entonces, las enzimas cuyo mecanismo depende de iones metálicos son conocidas como metaloenzimas, y en este caso los iones metálicos forman parte de la estructura proteica. En general, como son elementos de transición, tienen orbitales D vacíos. Estos orbitales D son capaces de alojar pares de electrones de ciertos residuos de aminoácidos, como por ejemplo el imidazol de la histidina. La mayoría de las veces los iones metálicos que forman parte de las enzimas presentan valencias de coordinación que están ocupadas por los pares de electrones de los átomos de nitrógeno de los anillos imidazol de la histidina.
En general, estos iones metálicos pueden actuar de varias maneras en la catálisis. En primer lugar, por unión, o sea, pueden facilitar la unión, fijación y orientación del sustrato. Siempre está involucrada la carga positiva, es decir, la carga positiva del metal de alguna manera podría estar polarizando u orientando algún grupo en el sustrato que lo fije en la posición correcta. Puede mediar reacciones redox, como por ejemplo en el caso del hierro, que puede alternar entre estados de oxidación más 2 y más 3. El cobre también puede alternar entre estados de oxidación más 1 y más 2. Entonces pueden funcionar como cofactores redox. Por estabilización electrostática o apantallamiento de cargas. En este caso, por ejemplo, los metales podrían estar con su carga positiva apantallando las cargas negativas de ciertos grupos y evitando con ello la repulsión que estos podrían generar. También pueden actuar en muchos casos polarizando moléculas de agua y generando agentes nucleófilos. En varias reacciones, el agua debe actuar como nucleófilo, por ejemplo en una hidrólisis. Dado que la molécula de agua es un nucleófilo débil, el ion metálico con su carga positiva podría polarizar la molécula de agua y hacerla un nucleófilo más potente. Entonces, hay varias acciones que podrían atribuirse a los iones metálicos y las enzimas se valen de estas estrategias para impulsar la catálisis. Es importante diferenciar entre lo que son metaloenzimas y enzimas activadas por metales. En las enzimas activadas por metales, el metal no es un cofactor propiamente, son iones que actúan en disolución o se unen solo temporalmente a la enzima y más que nada funcionan apantallando cargas. Por ejemplo, en el caso de las quinasas dependientes de magnesio, la carga positiva del magnesio apantalla las cargas negativas de los grupos fosfato. A continuación, veremos dos ejemplos bastante representativos de la catálisis por iones metálicos. En primer lugar, recordemos a esta enzima, la carboxipeptidasa, cuya estructura ya habíamos descrito parcialmente. De hecho, esta misma figura habíamos utilizado como un ejemplo ilustrativo de la especificidad del sitio de unión. Recordarán ustedes que habíamos indicado que la carboxipeptidasa hidroliza el último enlace peptídico que se da entre el residuo C-terminal, que es una tirosina, y el penúltimo aminoácido. En ese momento hablamos de la especificidad del hueco hidrofóbico para alojar al grupo R de la tirosina. Habíamos hablado también de las diversas uniones que se dan primero entre el grupo carboxilo terminal y el guanidinio de la arginina, entre el zinc metálico, la carga positiva del zinc polariza el enlace carbonilo, de tal manera contribuye a la fijación y orientación del sustrato. De hecho, una de las funciones de los iones metálicos en la catálisis consiste en la fijación y orientación del sustrato en la posición adecuada para que la catálisis tenga lugar. Ahora, en este momento vamos a concentrarnos en analizar más que nada el mecanismo de la catálisis y de qué manera contribuye el ion zinc a este proceso. Fíjense que, como decíamos, el ion zinc metálico con su carga positiva atrae a los electrones del doble enlace del grupo carbonilo, con lo cual ejerce un efecto polarizador de este enlace. El ion zinc atrae fuertemente a los electrones del enlace, dejando al átomo de carbono muy desprovisto de electrones. Es decir, en este caso el ion zinc potencia o aumenta el carácter electrofílico del carbono carbonilo.
Esto hace que este carbono carbonílico se haga más susceptible al ataque nucleófilo por parte de una molécula de agua. Habíamos dicho que el agua es un nucleófilo débil. Sin embargo, cuando el electrófilo es un electrófilo muy fuerte, esto permite el ataque nucleófilo, con lo cual se formará un enlace covalente entre el oxígeno del agua y el carbono del carbonilo. Esto hace que se rompa el doble enlace del grupo carbonilo, quedando el par de electrones sobre el átomo de oxígeno, un fenómeno que ya habíamos visto previamente en otros ejemplos. Luego, ese par de electrones que había quedado sobre el oxígeno vuelve a formar el doble enlace y esto lleva entonces a la rotura del enlace peptídico, que es el enlace que debíamos romper, ¿verdad? Con lo cual se produce el corte del enlace peptídico, es decir, se elimina por una parte la cadena polipeptídica que ha perdido su C terminal. O sea, ahora el C terminal será este aminoácido. Se liberó el extremo C terminal, que era la tirosina. Entonces, resumiendo un poquito, ¿cuál es el rol del ion metálico en la catálisis en este caso? En primer lugar, participa en la fijación y orientación del sustrato mediante la polarización del grupo carbonilo del segundo aminoácido. Al hacerlo, potencia el carácter electrófilo del carbono carbonilo y facilita su ataque por la molécula de agua. A partir de allí, lo que observamos es muy similar al mecanismo de catálisis covalente, ya que por el ataque de la molécula de agua se formaría un intermediario tetraédrico que luego termina con la rotura del enlace peptídico y la separación del polipéptido con N-1 residuo de aminoácidos. Otro ejemplo de catálisis mediado por metales, o sea, otro ejemplo de metaloenzima es el de la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica es una enzima de la cual ya hemos hablado, se encuentran los eritrocitos en las células tubulares renales y participa en la conversión de CO2 y agua en protones y bicarbonato o en ácido carbónico. Esta es una enzima fundamental para el mecanismo de tamponación por el sistema tampón bicarbonato. Entonces, en este caso, esta enzima tiene un ion zinc de carga +2. Como podemos observar aquí, este ion zinc se encuentra unido a 3 residuos imidazol, o sea, 3 grupos imidazol de residuos de histidina, ¿verdad? Y lo que hace el ion zinc con su carga positiva es romper una molécula de agua fijándose al ion hidroxilo, es decir, se deshace del protón y se une o se atrae con el ion hidroxilo. Entonces, este ion hidroxilo fuertemente nucleófilo ejerce un ataque o hace un ataque nucleófilo al carbono del dióxido de carbono. El carbono del CO2 es fuertemente electrófilo, ya que está unido por dos dobles enlaces al oxígeno. Entonces, lo que sucede es que el par de electrones del hidroxilo ataca al carbono, eso lleva a la rotura de un doble enlace carbono-oxígeno y el par de electrones se localiza sobre uno de los átomos de oxígeno. Tenemos entonces un intermediario, que es el que se muestra aquí, que sería el estado de transición, ¿verdad? Y muy importante, este estado de transición con su carga negativa está estabilizado por la carga positiva del ion zinc. Finalmente, la reacción se completa por ataque de una nueva molécula de agua que rompe esa atracción entre lo que sería ya el bicarbonato y el zinc, colocándose su hidroxilo en reemplazo del anterior, liberando un protón y dejando libre al ion bicarbonato.
Esta reacción es totalmente reversible y, como decíamos, el rol de esta enzima es fundamental para el sistema de tamponación mediado por el tampón bicarbonato. Entonces, el ion metálico en este caso ha funcionado más que nada polarizando la molécula de agua y convirtiéndola en un agente fuertemente nucleófilo, que es el ion hidroxilo. Otro fenómeno que podemos mencionar con Los aumentos de velocidad logrados por las enzimas a menudo son mayores que los que podrían razonablemente esperarse a partir de los mecanismos catalíticos que hemos explicado hasta ahora. Sin embargo, aún no hemos considerado uno de los mecanismos más importantes de la catálisis enzimática, y es la catálisis por fijación preferente al estado de transición. Esto significa que la enzima es capaz de unirse con mayor afinidad al estado de transición del sustrato que al propio sustrato o los productos. Este mecanismo se considera incluso el más importante para explicar el gran aumento de velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Si consideramos este mecanismo en conjunto con los mecanismos catalíticos que hemos descrito anteriormente, esta unión preferencial del estado de transición podría explicar las altas velocidades observadas en las reacciones catalizadas por enzimas. El modelo de unión preferente al estado de transición que hemos analizado previamente proponía que las enzimas forzaban mecánicamente a los sustratos a adoptar la geometría propia del estado de transición. Y esto es porque los sitios de unión para el sustrato en realidad fijan con mayor afinidad al estado de transición. Por tanto, este hecho obliga al sustrato a sufrir una distorsión estructural y lo obliga o lo fuerza a alcanzar el estado de transición. Con esto lo que se consigue es producir un alineamiento de orbitales que facilitarán las reacciones propias de la catálisis. Podríamos ejemplificar este hecho con una reacción química sencilla. Si observamos en la figura, esto se trata de una reacción de esterificación intramolecular donde un grupo carboxilo reaccionará con el OH, no H de alcohol, para formar un grupo éster intramolecular. Si en esta reacción los grupos R son grupos metilo en lugar de átomos de hidrógeno, la reacción es 315 veces más rápida. Es decir, la reacción es 315 veces más rápida cuando los grupos R son metilos que cuando son átomos de hidrógeno. ¿Y esto por qué? Porque la tensión estérica o el impedimento estérico que generan los grupos metilo en relación a los hidrógenos, que son más pequeños, fuerzan a los grupos que deben reaccionar a acercarse más entre sí, es decir, a adoptar una geometría o una proximidad más propia del estado de transición, lo cual facilita la reacción. Entonces, esto en realidad es un ejemplo químico, aquí no hay intervención enzimática, pero nos está mostrando de qué manera digamos, las características de los grupos R del sitio de unión y del sitio catalítico pueden de alguna manera forzar estéricamente al sustrato a adoptar una geometría propia del estado de transición que facilite y que aproxime los grupos reaccionantes para que la reacción tenga lugar. la interacción que fija el... Bien, a lo largo de esta clase hemos descrito diversos mecanismos y efectos que contribuyen a la acción catalítica de las enzimas. Sin embargo, es muy importante recordar
que el aumento de velocidad logrado por la mayoría de las enzimas se da por una combinación de los diferentes mecanismos y efectos estudiados. Y para ilustrar esto, vamos a volver sobre un mecanismo que les había mostrado previamente, que es la catálisis realizada por la enzima lisozima. Yo les había mostrado este mecanismo como un ejemplo de la catálisis ácido-base, que de hecho está presente mayoritariamente en esta reacción. Sin embargo, vamos a ver que al analizar las diferentes etapas de esta reacción, se pueden observar también otros mecanismos y efectos. Habíamos visto que en la primera etapa, el glutamato 35 protonaba el enlace beta-glicosídico, facilitando su rotura. Bien, ese es un ejemplo de catálisis general ácida, ya que el residuo de glutamato está actuando como ácido. Posteriormente, habíamos visto que al romperse el enlace beta-1,4 glicosídico, se reconstituía el anillo E con su grupo hidroxilo, quedando el anillo D en forma de un ion oxonio, que constituye el estado de transición. Este estado de transición se ve favorecido por la estructura del sitio que fuerza al anillo D a adoptar esa conformación. Por tanto, aquí se estaría dando el efecto de catálisis por unión preferencial del estado de transición. Por otra parte, habíamos visto que el ion oxonio, con su carga positiva, está estabilizado por la carga negativa del aspartato 52, lo cual constituye un ejemplo de catálisis electrostática. Posteriormente, se da un ataque del grupo carboxilato del aspartato 52 al carbono del ion oxonio, formando un intermediario covalente, lo cual constituye un ejemplo de catálisis por mecanismo covalente. Y finalmente, este enlace covalente era hidrolizado por una molécula de agua cuya nucleofilia se veía potenciada por la sustracción de un protón del agua por parte del glutamato 35, en el cual este estaría actuando como base. Por tanto, eso sería un ejemplo de catálisis general básica. Entonces, esto es nada más que un ejemplo de cómo en una misma reacción, en el mecanismo de una reacción, pueden contribuir varios efectos y mecanismos para lograr una mayor velocidad de reacción. En la clase que viene, cuando hablemos de proteasas, veremos otros ejemplos de mecanismos en enzimas específicas donde también contribuyen una combinación de estos mecanismos. Y finalmente, para ir finalizando, debemos recordar algunas cuestiones fundamentales. En primer lugar, ningún mecanismo catalítico es capaz de alterar la delta G de reacción. Las enzimas no hacen espontáneas ni reversibles reacciones que en esencia no lo son. Las enzimas solamente pueden estabilizar el estado de transición del sustrato en una reacción, logrando disminuir la energía de activación, pero no producen un cambio neto en la delta G de la reacción. Tampoco cambian la constante de equilibrio ni la posición de este, solo aumentan la velocidad con la que puede alcanzarse el equilibrio. Por otra parte, es muy importante entender que la ausencia de una enzima determinada puede hacer que la reacción no ocurra a velocidad apreciable. Por más de que una reacción pueda ser muy espontánea, muy favorable termodinámicamente, al no estar la enzima presente, la energía de activación puede ser tan grande que la reacción directamente no ocurra. A nivel biológico, fisiológico, la expresión reducida o la ausencia de una enzima determinada puede conducir a situaciones patológicas porque la reacción que debería catalizar esta enzima no ocurre. De hecho, como iremos viendo a lo largo del curso, hay muchas enfermedades cuya causa es la deficiencia de una sola enzima.
Con esto damos por finalizada esta clase acerca de mecanismos catalíticos. Muchas gracias por su atención y su paciencia.